Colgado mierda. Bueno, ahora vamos a ver adaptación de impedancias en radiofrecuencia y en audiofrecuencia. El día de ayer hemos visto transformación de circuitos, ¿no? Entonces ya sabemos cómo transformar de un paralelo a serie, de un serie a paralelo. Y además hemos visto resistencia bobina, resistencia capacitor. Y además, dentro de esas 8 fórmulas, hemos introducido el factor de calidad, que es el Q, que son nuevo tipo de fórmulas, que en total tendríamos que tener para la transformación de circuitos 16 fórmulas. Entonces, esta acá es una aplicación de la clase de ayer. Concepto. Como dice aquí, ¿no? La adaptación de impedancias. Se permite maximizar la transferencia de una señal en tensión o potencia. Es relevante porque la transferencia de una fuente a una carga, el adaptador es un puente de impedancia donde la carga puede ser mayor o menor. Me explico. Tenemos 2 amplificadores. Un amplificador que tenga una ganancia de 20, no nos interesa de potencia, de corriente, de voltaje, no nos interesa. Y tenemos otro amplificador antes a este amplificador. Lo mismo. Pero vamos a suponer que ambos son amplificadores de voltaje. Cada amplificador es una caja negra, puede tener 10, 15 transistores, 20 transistores, ¿no es cierto? Pero sí, por mucho que hayan N transistores, siempre va a haber una sola entrada y una salida. Y la entrada de este amplificador tiene una impedancia de entrada. Si está diseñado para que pueda perfectamente compatibilizar con un micrófono, entonces quiere decir que está diseñado para la impedancia del micrófono. Entonces, si la impedancia del micrófono, por decir, vale X, y la impedancia de entrada del amplificador también vale X, si son del mismo valor hay compatibilidad. Por lo tanto, la transferencia de la señal va a ser máxima. Ahora, a la salida también tiene una impedancia de salida y tiene una señal de acuerdo a la ganancia que tiene el amplificador. Si queremos esto acoplar a otro amplificador, vamos a suponer que la salida de este amplificador que tenía la entrada un micrófono, pues vale Y. Entonces, si el otro amplificador vale cualquier otro valor, puede ser un valor pequeñito, un valor grande, no interesa. Pero si yo quiero acoplar este primer amplificador en un segundo amplificador, resulta que yo debo de igualar de alguna manera su impedancia. Porque si no igualo la impedancia, la transferencia va a ser pobre. Por lo tanto, la ganancia, si bien ganan 100, ganan 200,
pues lamentablemente por una mala adaptación de impedancias, la ganancia puede ser menor a la unidad. Además, si estamos hablando en potencia, en transmisores, pues un problema ocurre en esto, que si no hay buena adaptación de impedancia, en este caso directamente de un amplificador de potencia, de un sistema de transmisión, ¿ya? Puede ser de televisión, puede ser de amplitud modulada, de frecuencia modulada. Si no hay buena adaptación con la antena que se va a encargar de irradiar las señales, pues lo que va a suceder es que en el amplificador de potencia, la etapa final, o sea, los componentes, en este caso pueden ser transistores, ¿no? Pero transistores del tipo MOSFET, MOSFET, de potencia. Cuando estamos hablando de potencia, estos transistores valen caro. Es una mala adaptación, va a funcionar, no hay problema, va a funcionar 5 minutos, 10 minutos y van a reventar como cohetillos los transistores. Entonces aquí dice, la adaptación de impedancias permite maximizar la transferencia de una señal en tensión o potencia. Es relevante porque la transferencia de una fuente a una carga, el adaptador es un puente de impedancia donde la carga puede ser mayor o menor. La adaptación de impedancias se utiliza en radiofrecuencia o audiofrecuencia indistintamente, en frecuencias bajas. La adaptación también es importante para evitar pérdidas en la transferencia de energía. En este rango de frecuencias y en algunos casos se utilizan transformadores de baja frecuencia. Entonces, esta es una gráfica, como yo les decía, aquí puede haber 20 transistores, 10 transistores, no sé. Entonces, pero es un adaptador. Dices, por aquí hay una altísima impedancia. Por aquí puede estar ya el amplificador de potencia con una alta impedancia. Entonces, pero tiene que adaptar a una impedancia baja, que es la antena. En la siguiente figura se muestra la adaptación de impedancia de Z-in alta a un Z sub 0 baja. Este es un circuito LC, un circuito LRC, ¿no? Entonces, para ello hay varios modelos, varios tipos de circuitos. Hay circuitos en pi, hay circuitos en L, doble L, ¿cierto? Entonces hay varios tipos estándares, pero tenemos que aprender a calcular sus componentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de circuitos? Es un L, porque viene así y hace esto. Para afirmar los conceptos se realizará el análisis para determinar las fórmulas de diseño. Es mejor mediante un ejercicio sobre la adaptación de malla L con acoplamiento capacitivo. Entonces es una malla en L con acoplamiento capacitivo. Por aquí, fíjense ustedes acá, no ingresa la señal, aquí está entrando al medio, pero no se define esta entrada aquí. Si este circuito, con este está en paralelo o está en serie, no se define. Aquí está la salida. Entonces, nosotros primero tenemos que aprender aquí la transformación de las mallas de adaptación. ¿Qué significa esto? Esto podemos convertirlo, esto que está en serie así con esto, convertirlo en paralelo. Y recién hacemos todo un análisis. Pero previo a esto hay que hacer un análisis porque está fácil el análisis de esto, ¿cierto? Está fácil, por ejemplo, yo si tengo un voltaje de aquí, yo puedo saber perfectamente cuántos voltios hay aquí, porque ese voltaje no va a afectar. Lo que afecta a este voltaje acá, hay una corriente por acá y hay otra corriente por acá. Hay una división de corriente. Pero como voltaje no nos interesa. Puede haber aquí también un capacitor en paralelo, no pasa nada. Como voltaje quiero ver aquí cuánto sale, puedo analizar. Pero aquí dice que la impedancia de entrada es igual a la resistencia interna. ¿Ya? Entonces aquí va a ser una salida. Este R sub 0 para nosotros es la antena. Entonces aquí yo voy a agarrar, fíjense ustedes, esta ecuación. Cópienlo, por favor, con un lápiz y una hoja.
Bueno, entonces si nosotros vemos acá, lo estamos viendo 1 sobre RI, esta impedancia, sí. Y eso va a ser igual a qué, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? A la operación de todito este circuito. Entonces, 1 sobre RI, ¿qué es? Es una admitancia, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a 1 sobre JXL, porque está en paralelo con este. Pero este a la vez, este paralelo está en serie, esta serie está en paralelo con este. Es 1 sobre DL, ahora aquí puedo agarrar R sub 0 menos JXC y doy la vuelta. Aquí, 1 sobre RI, y aquí subo esto aquí hacia arriba, muy fácil, ¿no? Yo multiplico aquí por J, aquí multiplico por J y aparece este J. Pero J al cuadrado es menos 1 y sube aquí arriba. Ahora más esto que estamos viendo. ¿Qué he hecho yo acá? Simplemente lo que he hecho es multiplicar por su conjugada, o si no, yo agarro y digo, aquí es de sub cero como un común denominador, ¿no es cierto? Y sale este valor. Entonces, dicho de otro modo, también puedo agarrar y puedo multiplicar por R sub 0 más JXC, R sub 0 más JXC. Haciendo operaciones en el denominador ya tengo, he eliminado aquí la parte imaginaria está arriba. Aquí me permite ya tener una parte real, que sería esta partecita, todito esto real. La parte imaginaria sería todito esto. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, 1 sobre RI, ¿no es cierto? Ahora, aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente. Este 1 sobre RI estoy igualando a la parte real de esto, esta es la parte real, porque 1 sobre RI es real, y esto R sub 0 sobre R sub 0 al cuadrado más X al cuadrado es real. Por eso estoy igualando a esto, aquí. Ahora, la parte imaginaria es aquí todito esto así. Entonces tengo que igualar esa parte imaginaria más esto igual a 0, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo prácticamente, aquí estoy dando la vuelta, este de ahí, doy la vuelta, eso también doy la vuelta y tenemos esto. Y esta es una ecuación número 1. La parte imaginaria igual a 0, por lo tanto, este aquí factorizo el j, ¿no es cierto? Y menos 1 sobre xl, que es esto, y aquí su j de acá ya está factorizado, y llega a ser xc dividido en sexto. Eso es igual a 0. Mientras un poco ustedes razonan, voy a admitir a un nuevo estudiante que quiere ingresar. Bueno, entonces aquí tenemos esto, como está igual a 0, todito esto yo puedo agarrar y puedo pasar a este otro lado. Entonces, si es igual a 0, J es igual a 0, pues esto también viene así. Por eso igual a esto va al otro lado y 1 sobre XL es igual a esto. Entonces, como es 1 sobre XL, doy la vuelta y tengo esto. Esta es mi ecuación 2. Ahora realizaremos la transformación del circuito, la parte serie C y R sub 0 en paralelo, utilizando las fórmulas de transformación. Entonces, nosotros hemos visto transformación ayer. Entonces hay que convertir, hay que transformar en un R paralelo y en una XC paralelo. Va a dar esto, sí. Ustedes pueden verificar eso. Luego utilizaremos la fórmula para calcular el Q en paralelo. Q paralelo es igual al RP que hay
dividido entre XCP. Entonces el circuito se vuelve así, ahora ya está transformado. Ahora sí ya podemos calcular el Q de este circuito, ¿no es cierto? Y estamos hablando siempre en resonancia. Cuando entra en resonancia, esto es el mismo valor que esto. Yo puedo poner RP dividido entre esto, ROP dividido entre esto. Como Q paralelo es igual a RP sobre XP, estamos agarrando aquí, reemplazando las ecuaciones 3 y 4 en 5, acá, tendremos lo siguiente. QP es esto así. Nos reemplazamos el RP, ¿cuánto vale aquí? El XP, ¿cuánto vale? Fíjense ustedes, vean, miren bien, vamos a retroceder hacia atrás. Aquí está. RP, en el numerador están los cuadrados. XP, en el numerador también siguen los cuadrados. Denominadores de XS y RS. ¿Esto? ¿Qué es esto? Ahora, medios con medios, extremos con extremos. ¿No es cierto? Estos se van a ir y aquí va a aparecer esto de numerador y esto va a aparecer de denominador. Entonces, pero ahora, ¿qué es esto? Lo que sucede es que ahora, como esto está de numerador y esto está de denominador, pues ya tenemos el Q en serie, XS, EDS. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por las fórmulas estamos convirtiendo así y se viene así. De uno tenemos, o sea, del primero que tenemos esto así, de esto. RI es igual a R sub 0 al cuadrado más XC al cuadrado sobre R sub 0. Despejando XC, hay que despejar este valor. Esto pasa a multiplicar, ¿no es cierto? Y esto pasa ¿a qué? A restar, ¿cierto? Entonces, despejamos XC, como hay un cuadrado, pasa esto así. Por lo tanto, tenemos esta ecuación. La fórmula para calcular la reactancia capacitiva, ¿no es cierto? Ya tenemos una para calcular, ¿no? Y el Q es la reactancia capacitiva dividido entre el R sub 0. Esta es la reactancia capacitiva, sí. Por lo tanto, fíjense ustedes, yo elevo al cuadrado esto y ya lo meto en la raíz. Entonces, ¿qué hago aquí? Elimino esto con esto. De tal manera queda RI sobre R sub 0. R sub 0 dividido entre R sub 0 es 1. Es por eso que tiene esta forma. Ahora tenemos una fórmula totalmente independiente que vale el Q. Entonces, fíjense ustedes, yo como datos aquí, ¿qué necesito? Para calcular como datos no necesito ni siquiera la frecuencia. Yo no solamente necesito cuál va a ser la impedancia de entrada y cuál va a ser la impedancia de salida. Y a esto, RI, sobre R sub 0, en algunos libros lo llaman FT, función de transferencia, pero es de una transferencia inversa, porque el RI, normalmente la función de transferencia es R sub 0 sobre I, pero esto es a la inversa. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando es de adaptar una impedancia alta a una impedancia baja. Por tanto, tenemos que Q es igual a Ft menos 1. ¿Por qué? Porque habíamos dicho de que esto es igual a Ft, yo reemplazo aquí Ft menos 1. Para el diseño de un adaptador de impedancias es importante los siguientes datos: la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la frecuencia de trabajo o frecuencia a la que va a entrar en resonancia. Con esos datos se determina el ancho de banda, la frecuencia límite inferior, ¿no es cierto? La frecuencia límite superior, ya sabemos cómo se calcula esto. Ya sabemos cómo se calcula el ancho de banda, ya sabemos la frecuencia límite inferior, límite superior, la sensibilidad de la sintonía, también ya lo sabemos, los valores de las componentes, ¿no es cierto?
Esto no sabemos cuánto va a valer el capacitor, cuánto va a valer la bobina. Las fórmulas se vieron en el tema de circuitos sintonizados. Entonces, estas fórmulas para calcular la capacidad, para calcular la bobina, ya lo teníamos en la anterior clase, sintonizados. Bueno, de esa manera ya podemos diseñar el circuito, pero vamos a tener que hacer un ejemplo para que quede claro, porque ahorita está flotando. Antes de ingresar a la impedancia, porque lo que hemos visto es una adaptación de impedancia en radiofrecuencia. Hemos dado los conceptos teóricos, hemos determinado las fórmulas, pero nos falta hacer una aplicación para que quede totalmente confirmada el entendimiento. Ahora, antes de ingresar al adaptador de impedancias, pero en baja frecuencia, o sea, para audio en este caso, necesito la opinión de ustedes. Hasta donde hemos visto, ¿está claro o hay alguna duda? Inicio, tal vez pudieras repetir, por favor, la parte de ancho de banda. Ah, ya. Eso hemos visto el día de ayer, el ancho de banda. El ancho de banda se calcula la frecuencia de resonancia dividido entre el Q. Y como tenemos ya un ancho de banda, tenemos la suficiente capacidad de poder determinar la frecuencia límite inferior 1, la frecuencia límite inferior 2. ¿Cómo se calcula? Como ya tenemos el ancho de banda, a ver, ¿quién más tiene dudas? Vamos a jalar lo de ayer para esta partecita para que esté claro. Por favor, quiero que se manifieste alguno de ustedes. Yo, por favor, ingeniero. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, voy a... Un minutito me van a esperar, por favor. Bueno, aquí tenemos un circuito resonante. La curva es la misma. Uno es en función de admitancia y el otro es en función de impedancia. Entonces, si ustedes ven acá, si vemos aquí, este es el ancho de banda, desde aquí hasta aquí. ¿Ya? Entonces, este ancho de banda se calcula dividiendo esta frecuencia de resonancia dividido entre el Q. Para calcular esta frecuencia 1, yo lo único que hago de aquí a aquí es la mitad del ancho de banda. Entonces, para calcular F1 es igual a la frecuencia de resonancia menos un medio de WB, ancho de banda. Para calcular la frecuencia 2, hago la frecuencia de resonancia más un medio del ancho de banda. Ahora, ¿cómo es Carlos? ¿Qué tal? ¿Ahora está más o menos claro? Sí, ingeniero, gracias. Ya.
Entonces, como ya está claro, pues vamos a ver ahora la adaptación de impedancias para audio y frecuencia. Normalmente se utilizan transformadores, ¿ya? Si nosotros tenemos aquí 100 espiras y aquí tenemos 100 espiras, el voltaje que va a entrar acá, aquí va a salir el mismo voltaje. Si aquí tengo 100 espiras y aquí tengo 10 espiras, y hay un voltaje aquí, aquí va a ser el voltaje de salida más bajito. Pero hay una cosa bien importante, una cosa tan importante que bajo ese concepto importante que estamos hablando es lo siguiente. Si aquí tenemos 100 voltios y tenemos un amperio de corriente, entonces la potencia de aquí va a ser 100 vatios. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, una opinión, por favor. Sí, jefe. Ya. Y si voy a bajar 10 veces, aquí quiere decir que va a haber 10 voltios. Pero la corriente va a subir 10 veces. Por lo tanto, si ha subido en esa proporción, esta corriente con este voltaje multiplicando es la misma potencia que está entrando aquí. No se puede perder ni se puede ganar. Por eso es que se agarra para su análisis, dice, se considera que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Aquí seguimos con lo mismo. Por otro lado, se tiene que, ¿no es cierto? Tenemos el voltaje de entrada por la corriente de entrada, voltaje de salida por la corriente de salida. ¿No es cierto? Ahora, en vez de colocar aquí, este voltaje es igual a la corriente por la impedancia. Entonces, por esta corriente aparece al cuadrado. Ustedes ya saben esto. Lo mismo acá. Se ha vuelto al cuadrado, pero PS sobre S por sobre I es igual a R1. De tal manera, fíjense ustedes acá, ¿yo qué tengo ahora? ¿No es cierto? Esto que estoy viendo aquí, BE al cuadrado, puedo tener dividido el ZI. ¿Está bien? No hay mayor problema. Esto también va a ser lo mismo, BS al cuadrado dividido entre RL. Luego tenemos aquí lo mismo, pero este B y este B es igual aquí a este. ¿No es cierto? O dicho de otro modo, podemos agarrar y podemos decir esto lo bajamos acá, es denominador de esto, y esto lo subimos acá. Tenemos esta expresión así. Pero aquí, si ustedes ven el BE, BS, ¿no es cierto? Así, que es este, al cuadrado. Pero este B es igual a NP sobre NS. Lo que quiero que entiendan, el voltaje normalmente en un transformador, la entrada con relación a la salida es directamente proporcional al voltaje. Entonces, hace rato hemos visto, cuando bajábamos el voltaje, ha subido la corriente. Entonces, frente al voltaje, la corriente es inversamente proporcional. ¿Ya? Entonces, nosotros agarramos y decimos esto, corriente I, primera, y S dividido es igual a NS igual a NP. Aquí. Entonces, NP es sobre S al cuadrado, llega a ser ZI RL. Entonces, aquí lo que tenemos esto es aquí, igual que esto. Entonces, pero como es al cuadrado, esto lo evalúo al cuadrado y aquí tengo esto. Y esto es igual con esto. Por lo tanto, la impedancia de entrada de espejo de acá, entonces dice que es igual al RL, o sea, la carga, multiplicado por el número de espiras primario dividido entre el número de espiras secundario al cuadrado. Ahora, si yo quiero averiguar cuánto vale el valor de RL, pues esto voy a agarrar y va a pasar aquí como numerador, denominador, pero se va a dar la vuelta para que sea multiplicador. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Sí, yo estoy mirando de acá y quiero ver, porque hay un transformador aquí y aquí hay un RL. Lo único que tengo que saber es el número de espiras primario y el número de espiras en secundario.
Entonces, si yo quiero reflejar esto aquí, ¿cuánto vale aquí? De este circuito, esa impedancia, ¿cuánto vale? Es NP dividido en CNS, ¿no es cierto? Al cuadrado, todito eso, multiplicado por el L. Aquí se ve eso. Ahora, si quiero saber cuánto vale esto aquí, o sea, sabiendo esto, cuánto voy a jalar aquí. Esta es la impedancia reflejada, pero esta es reflejada aquí, ¿cuánto se ve? Entonces simplemente es dividir NS dividido en CNP al cuadrado multiplicado por el RI o el ZI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la próxima clase vamos a hacer los otros ejercicios de ambos, ¿no es cierto? ¿Cómo es? ¿Está claro esta parte, sí o no? Carlos, Quino, ¿Y se puede tal vez repetir un poco? ¿en qué parte, cuál parte quieres ver? La última parte, por favor. Ya. Bueno, la adaptación de impedancias, ¿qué significa? Si no hay una buena adaptación en audio-frecuencia, esta es una técnica, porque en vez de existir aquí fuente, puede haber un transistor acá. Y esto, en vez de haber aquí una resistencia de carga, puede haber la base del transistor. Entonces, cuando yo quiero adaptar las impedancias, siempre digo potencia de entrada es igual a la potencia de salida. ¿Por qué? Porque si está entrando aquí 100 voltios y aquí estoy reduciendo a 10 voltios y aquí está circulando 1 amperio, si digo 100 voltios dividido entre 1 amperio, la resistencia es 100 ohmios. No, perdón, la potencia es igual, multiplicado va a ser igual, 1 amperio por 100 vatios. Pero aquí el voltaje ha bajado, entonces alguien tiene que crecer. ¿Por qué? Porque la potencia de salida debe ser igual. Entonces yo puedo agarrar este voltaje 10 puedo agarrar y puedo decir multiplicado por la corriente de salida debe ser igual a 100, lo que dice acá. Y despejo de ahí, entonces obviamente calculo que la corriente, como hay aquí 10, obviamente que el IS es igual también a 10, son 100. ¿Hasta aquí está claro? Ahora sí, muchas gracias. Ya, entonces vamos a continuar. Ahora simplemente es juego aritmético aquí. La potencia de entrada se puede cambiar entrada por entrada. Este voltaje, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? Va a ser la corriente por la impedancia, por eso aparece al cuadrado, todito es prácticamente un juego. De tal manera que también voy a aplicar voltaje de salida, ¿no es cierto? Voltaje de entrada sobre voltaje de salida, es directamente proporcional al número de espiras primarios sobre el número de espiras secundarios. Pero la corriente aquí primaria sobre la corriente secundaria es inversamente a esto ya al revés. Entonces, de tal manera, yo he llegado a este punto, hasta acá, y esto es esto, pero esto es igual a esto. Si esto elevo al cuadrado, yo reemplazo todito esto a esto, y eso es igual a esto. Entonces, yo despejo el ZI multiplicado por RL, ya estoy calculando cuánto vale la impedancia de entrada. Si quiero calcular la impedancia de carga, la resistencia de salida, en función de esto quiero reflejar lo que está a la entrada, a la salida, simplemente esto va a pasar aquí como numerador, ¿no es cierto? Como numerador todo esto, entonces si voy a agarrar aquí NP al cuadrado, NS al cuadrado, hago medios con medios, todo esto, lo que va a suceder es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Entonces va a ser, cuando yo tengo el ZI, voy a multiplicar RL directamente a dónde estoy reflejando. Si quiero averiguar el RL, voy a multiplicar el ZI, pero ¿a dónde estoy reflejando? Número de espiras secundario dividido entre el número de espiras primario al cuadrado. Ahora, ¿está claro?
Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo, entonces ahora, está bien, cualquier pregunta es necesario que lo hagan. Es necesario no quedarse con la duda. Muchos no quieren hacer preguntas porque dicen, pucha, ¿qué va a decir? Que no estoy entendiendo, que no estudio. No, 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 no. Todos pueden preguntar para afirmar lo que se está explicando. Yo también estoy feliz de que me pregunten, porque si no, de lo contrario, puta, son muy genios estos jóvenes y aprenden rápidamente. Pero cuando vemos en el examen las notas son bajas, ahí estamos un conflicto, para mí es un conflicto. Muy bien, entonces la próxima clase, por favor, vamos a hacer ejercicios de estos aplicados para ambos casos, tanto para radiofrecuencia como para audiofrecuencia. ¿Está bien? Mauricio, Está bien, Inge. Ana Paola. Está bien, Inge. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, el día lunes a las 10 de la mañana y media, ¿no? Creo que es, no, es 11. A las 11 nos vemos en el aula 307, el día lunes, porque vamos a pasar de manera híbrida, ¿ya? Entonces, vamos a tener, ayer ha habido un problema, no había un solo estudiante. Entonces yo comienzo, ya quería mandar por WhatsApp, pero ya había en el WhatsApp que se hacían las preguntas entre ustedes de que si va a ser presencial o va a ser virtual. Entonces he tenido que conseguirme el código de Wi-Fi y tengo que dictarles las clases desde allá. Obviamente no hemos perdido, pero muchos no han podido asistir, ¿no es cierto? Porque también se puede pensar de que no, de repente no hay clases, algo así por el estilo. Pero menos mal hemos salvado y no sé si lo he colgado, pero tengo que colgar esto y si no he colgado lo de ayer, eso más voy a colgar al plazo e inmediatamente sobre la marcha. Muy bien, entonces dejamos de presentar, nos vemos el día lunes a las 11 de la mañana en el aula 307, creo que es. Sí, el aula 307. El aula 307 del tercer piso.